Vía fácil. Ingrésate a tu espacio de la ficha, le das control F y ahí pones documento colaborativo. Automáticamente te va a seleccionar en naranja. Ingresas por ahí y aquí ya llegas a este espacio que sería la ruta que debes seguir, ¿vale? Una vez acá, Ángel, descargas, mira, este material y te va a aparecer esto. Es un WinZip, creo que se dice así, me disculpan si lo estoy pronunciando mal. Y acá te vas a encontrar con la hoja guía, que es la que dice solución de caso, y con el instrumento de evaluación que dice IE, ¿cierto? Por instrumento de evaluación. Entonces, revisas primero lo que te dice la hoja guía, y allí básicamente hacen una pequeña introducción donde explican que Colombia no es el único país que ha sufrido un conflicto interno, sino que existen otros países como Chile, como Argentina, dentro de América Latina, y otros que han transitado por procesos muy fuertes, muy dolorosos, como Alemania y Sudáfrica. ¿Sí? Entonces nos dicen, miren, estos procesos, estos países tuvieron sus conflictos, pero lograron resolverlos con aciertos y con desaciertos. La idea es que, entonces dice la evidencia, la idea es que hagamos un proceso de construcción de memoria, ¿sí? De que hagamos un ejercicio de construcción de memoria. Y es completamente valioso este ejercicio porque, pues, quien no conoce su historia está condenado a repetirlo, como lo hemos mencionado anteriormente. Entonces, la idea es que ustedes se vayan al material de formación que se llama Ser Agente de Cambio, que yo se los alcancé a socializar una partecita en la conferencia web anterior, pero ahorita lo vamos a revisar con más detalle. Y después de revisar ese material de formación, respondan las preguntas que están acá, estas preguntas de reflexión. Antes de socializarte las preguntas, contarte esa es una evidencia que en lo posible se debe hacer de manera colaborativa, es decir, en equipo, que debe tener una portada, que debe tener referencias bibliográficas, buena ortografía, buena redacción. ¿Listo? ¿Y qué debe contener ese documento? Entonces, en primera instancia vas a hacer si quieres, un cuadro comparativo o básicamente vas a comparar un proceso de acuerdo de paz, el proceso con los acuerdos de paz que se desarrolló en Sudáfrica versus un proceso de paz de Colombia. Recordemos que en Colombia hemos tenido varios procesos de paz. Sin embargo, ahora que revisemos el material de formación, vamos a analizar rápidamente estos procesos. ¿Listo? Pero los menciono por encima. El que se dio con las Fuerzas Revolucionarias de los Trabajadores, creo que ANAPO, si no estoy mal, que fue también como un movimiento político de izquierda. Discúlpame, ahorita revisamos con detalle el que se dio con el Quintilame, recordemos, la guerrilla indígena, el que se dio con las FARC en el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿sí? Y miren que varios de ellos logran resolverse con la Constitución de 1991, ¿sí? Por supuesto, seguimos con el proceso, las FARC siguen en los territorios, volvieron y se organizaron. También lo que se dio con las autodefensas, también cuando se hizo todo ese proceso de paz. Entonces, ustedes escogen. Bueno, yo tengo con una gripa desde hace días, hace 8 días también estaba, pero sigo un poco afectada de la garganta. Pero bueno, la idea es que vamos, si ustedes van a revisar esos procesos de paz de Colombia y van a escoger uno de ellos. Y con ese que escojan, hacen la comparación versus el proceso de paz, el acuerdo de paz que se dio en Sudáfrica. Respondiendo estas preguntas, ¿quiénes intervinieron? Ojo, ¿en qué? Pues en el proceso del acuerdo de paz. ¿Cuál fue su manera de actuar y de gestionar el conflicto? ¿Cuáles eran sus intenciones e intereses? ¿Cuáles eran los condicionantes o circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales de la situación? ¿Y cómo se resolvió el conflicto? Luego van a responder las siguientes preguntas después de esa comparación. ¿De qué manera se fortalece la paz al ser reconocida como un derecho humano? ¿Cómo construimos paz? ¿Desde dónde? ¿Qué valores implica? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? ¿Nos corresponde a nosotros hacerlo? ¿Quiénes son los agentes involucrados para hacerlo? Explique tu respuesta. Básicamente, esto nos dice la evidencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuéntenme, ¿tienen alguna inquietud, comentario que quieran hacer? ¿Cómo les parece? ¿Fácil, difícil? ¿Dudas?
No, está interesante de ver, de hacer. Gracias, Jorge. Ángel, cuéntame, ¿dudas, inquietudes, comentarios? ¿No? Listo, listo, Calis. Bueno, entonces vamos a ver el instrumento de evaluación. ¿Qué nos dice ese instrumento de evaluación? Entonces, nos dice que, bueno, es una rúbrica. Ah, juepucha, ya me acordé. Resulta que, les voy a contar rápidamente, cuando pegaron la rúbrica en esta semilla desayuna, se equivocaron y volvieron a pegar la rúbrica del mapa mental. ¿Listo? O sea, que hagan de cuenta que esa rúbrica, esa información que está ahí, no existe, ¿vale? Van a hacer caso omiso a eso que está allí. Y yo les voy a mostrar una rúbrica que sí corresponde, discúlpenme, que de una semilla que sí está bien, que sí es correcta. Entonces, espérenme, ya se las muestro rápidamente. Sería con... Pero pues básicamente lo que deben hacer es un documento que tenga una portada, que tenga referencias bibliográficas, que tenga el contenido completo. Espérenme, yo la tengo por acá. Miremos una ficha que sé que sí la tiene completa. 31, 18, 5, 37. Entonces vengan y se los muestro en otra ficha, solo la rúbrica, para hacer el ejercicio de ver una rúbrica que sí corresponde, ¿vale? Pero de todas formas es lo que les estoy mencionando. 31, 18, 5. Ay, Dios mío. Como que lo puse mal. Esperamos ahí. Ah, sí, esa, 5:37. Documento colaborativo. Miren, esta es otra ficha que sí tiene, que sí subieron el instrumento que corresponde, ¿vale? Sino que aquí la semilla la pegó mal y se ha venido pegando mal. ¿Qué debe tener la evidencia? Una portada, un desarrollo. ¿Qué es eso del desarrollo? Pues debe contener la comparación entre el Acuerdo de Paz de Sudáfrica y uno de los acuerdos de paz seleccionado por su parte de Colombia. Una bibliografía, la bibliografía, perdón, redacción y cuidado del lenguaje, tener mucho cuidado con la forma en cómo redactan, en la ortografía, ¿cierto? En el uso de conectores lógicos y, por supuesto, una buena organización de las ideas, de tal manera que se entienda lo que usted está escribiendo en ese documento. ¿Listo? Estos son los criterios de evaluación con los cuales se va a valorar la evidencia. ¿Listo? Bueno, vámonos entonces ahora. Ustedes me van a decir, bueno, instructora, y explíquenos dónde podemos encontrar la información para hacer la evidencia, ¿cierto? Supongo yo que es la pregunta que está surgiendo ayer. Entonces ustedes se van a ir, miren por acá, a fase 3, ejecución. Esperemos que esto me cargue. Luego se van a ir a donde dice actividad de proyecto 7. Mírenlo, material de formación y buscan al final donde dice ser agente de cambio. Le damos clic acá. Ruta completa. Fase 3, ejecución, actividad de proyecto 7, material de formación, ser agente de cambio. Estando aquí, vamos a descargar ese material de formación. Y recordemos que este material tiene 3 contenidos. El primero dice Historia de Colombia en los últimos 50 años de violencia. El segundo dice Fundamentación de los acuerdos de paz. Y el segundo, la tercero, perdón, la importancia de la cultura de paz. Vamos a ingresar al primero, ¿sí? Donde dice Historia de Colombia en los últimos 50 años de violencia. ¿Por qué acá? Porque miren, además de presentarnos este documento, algunos de los hitos que han permeado el conflicto armado en Colombia,
que fue la información que ustedes sacaron para hacer su evidencia, pues también se van a encontrar con los acuerdos que se han llevado en Colombia. Entonces, miren, tenemos todo el proceso que se dio, por supuesto, con el movimiento 19 de abril, el M19, ¿cierto? Y está toda la explicación del M19. También tenemos el acuerdo de paz que se dio con el EPL, Ejército Popular de Liberación. Recordemos que esta guerrilla de extrema izquierda, bueno, el M19, el EPL han sido guerrillas de extrema izquierda, pero resulta que el EPL no se desmovilizó en todo el territorio colombiano. En unas partes sí, pero en otras no. ¿Por qué se los digo? Porque yo soy de Ocaña, norte de Santander, Catatumbo, y en el Catatumbo el EPL sigue presente. Tanto así que usted ve en las calles, en las casas, en cualquier momento que las marcan con el EPL, es decir, te marcan la casa y dice EPL y está el Ejército Popular de Liberación presente, ¿cierto? Sigue presente. Pero en otros territorios sí se desmovilizó. Tenemos, miren, todo lo que tiene que ver con el Quintilame, con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que fue un partido también, un partido político, también con ideología marxista, leninista, que se desarrolló principalmente en la costa atlántica, se organizó en la costa atlántica y se desmoviliza después de la Constitución de 1991, este partido también, igual que el Quintilame y varios de estos. Finalmente, miren por acá, nos encontramos con, ay, espérenme por acá, ¿dónde está? Ah, era este el que les mencionaba, EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, eh, así diferente, bueno, el de la FARC, que ya ustedes lo conocen, con el gobierno de Juan Manuel Santos, los diálogos, la mesa, los acuerdos que se empezaron a sentar con el ELN, que finalmente no funcionaron, y también tenemos este, que tiene que ver con un acuerdo, una negociación que se hizo que finalmente pues no fue exitosa, pero con la corriente de renovación socialista, que también fue un movimiento político que surge pues dentro de una ruptura que se dio con el ELN. Entonces la idea es que ustedes revisen todos estos acuerdos de paz y escojan uno, ¿vale? ¿A qué le hacen mucha énfasis en este material de formación? Al acuerdo de paz que se dio en el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿sí? Entonces aquí van a explicar, en el segundo contenido, se van a encontrar con la fundamentación de esos acuerdos de paz, la explicación y demás. ¿Listo? De cuáles fueron los puntos que se tocaron en los acuerdos, todo lo que tiene que ver con la reforma rural, la participación política, el fin del conflicto, la solución del tema de las drogas ilícitas, el acuerdo con las víctimas del conflicto y todo lo que tiene que ver con la implementación de los acuerdos, la refrendación, todo lo que tiene que ver con los tiempos para cumplir con esos acuerdos. eh, y por supuesto todo lo que tiene que ver también con los actores, la reparación de las víctimas, todo esto se incorpora acá. Finalmente nos encontramos con algunos mecanismos para la resolución pacífica, ojo con esto, de los conflictos. Entonces acá ustedes van a encontrarse con mecanismos autocompositivos, que son aquellos en los que la persona voluntariamente decide resolver el conflicto. Tenemos mecanismos como la transacción, la mediación, la amigable composición y por supuesto la conciliación. Y mecanismos heterocompositivos, que son aquellos en donde es un tercero quien decide cómo resolver el conflicto. Es decir, en los autocompositivos puede que exista un tercero que les va a ayudar a resolverlo, pero son ellos quienes deciden cómo arreglar o resolver o tramitar ese conflicto. Aquí no, en los heterocompositivos es un tercero quien decide. Y entonces aquí tenemos herramientas, mecanismos como el arbitraje y los jueces de paz. Finalmente nos encontramos con algunos aspectos frente a cómo promover una cultura de paz, ámbitos de acción, como miren estos, qué bonito, lo que se hace un poco con la competencia de ética y cultura de paz, promover una cultura de paz por medio de la educación, que es lo que se intenta hacer con esta competencia,
Promover el desarrollo económico y social sostenible, por supuesto, si un país no logra satisfacer sus necesidades básicas, pues va a ser un país que va a estar en violencia, porque imagínense ustedes las personas con tal de satisfacer esas necesidades, pues van a delinquir, pues esto va a generar muchísima violencia en los territorios. Entonces es necesario que esto se satisfaga para ahí sí poder construir como tal cultura de paz, ¿sí? Son varios aspectos, eso es algo como multifactorial, por así decirlo. Y todo lo que tiene que ver también con el desarrollo sostenible, que es que se satisfagan las necesidades del presente sin comprometerse la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Promover el respeto de todos los derechos humanos, por supuesto, garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, promover la participación democrática, promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad, apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y conocimientos, y por supuesto, promover la paz y la seguridad internacional. Finalmente nos encontramos con esto, que es lo que a mí personalmente más me agrada, y es algo que procuro trabajarlo mucho desde la formación titulada presencial. No tanto desde la teoría, sino desde la práctica, ¿cierto? Cómo promover esto en mis aprendices. Entonces resulta que nosotros construimos paz también cuando desarrollamos unas habilidades emocionales, comunicativas, creativas, que nos permiten resolver los conflictos o los problemas de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas habilidades? Entonces, tenemos habilidades de orientación, que son aquellas que nos permiten transformar, resolver o tramitar los conflictos partiendo de una base. Y es la base de que yo en mi cabecita tengo la ideología de que no quiero resolverlos de manera violenta. Y por ello, entonces voy a intentar ser compasivo. ¿Cómo así? Pues voy a tratar de ponerme en los zapatos del otro, voy a ser empático con el otro, entender cuál es su punto, para desde ese punto que el otro requiere, pues poderme sentar y dialogar con ese otro, siendo respetuoso, siendo tolerante, aceptando que existe una diversidad y es que válido pensar diferente, completamente válido, ¿sí? Y tener también un aprecio por la controversia pacífica, es decir, yo me siento, yo dialogo, expongo mi punto y escucho al otro compañero exponer su punto y a partir de ese ejercicio, desde un criterio importante que es el criterio de la justicia, pues ahí sí resolvemos ese conflicto sin imponerme ante el otro. De percepción, entonces aquí es entender que todos los seres humanos percibimos la realidad de manera diferente, ¿sí? Miren lo que acabó de pasar, que me pareció supremamente, me ha parecido muy triste lo que pasó en Argentina, no, bueno, Argentina también está tenaz en términos políticos, hambruna además, pero Venezuela, ¿sí? No sé si vieron el terremoto de Venezuela, eh, tengo entendido que iban 200 personas que perdieron la vida, pero se estima que pueden ser hasta 10.000, ¿sí? Entonces imagínense ustedes cómo está la población venezolana, es tenaz. Entonces, imagínense el tema, simplemente la percepción frente a la realidad. ¿Qué pensará en este momento un venezolano frente a será que yo compro casa versus la percepción de un colombiano que dice, ay, yo quiero comprar mi casa, sí, y soñando por comprar su casa? Imagínense ustedes, el uno viviendo lo que acaba de vivir dirá, uy, no, ¿para qué comprar una casa? Si un terremoto en cualquier momento te la... Sí, o sea, no, en este momento de la vida para ellos no tiene sentido. El sentido de ellos es poder reubicarse, poder establecerse, poder organizarse en este momento, ¿sí? Y no endeudarse para comprar una casa, bueno, aunque allá la cosa funciona diferente, ¿sí? Versus en Colombia. Entonces, miren, y lo mismo aplica para todos. Hay un accidente de tránsito y usted le pregunta al vendedor ambulante que pasó por ahí y él tiene una interpretación de ese suceso. Usted le pregunta a uno de los implicados en el accidente y tiene una interpretación de ese suceso y le pregunta al otro implicado y tiene otra interpretación del mismo suceso. Entonces, existen diferentes formas en cómo los seres humanos entendemos la realidad. Eso aplica a lo religioso, a lo político, a todo, ¿verdad?
Entonces es necesario aprender a escucharnos, aprender a suspender esos juicios de juicio, perdón, de suspensión de esos juicios y culpas y ser también más empático, ¿vale? Y también aprender a autoevaluarnos, bueno, ¿cuál es mi percepción? ¿Por qué no quizás me abro un poquito frente a ese panorama para resolver ese conflicto, entendiendo también el punto de vista del otro? Manejo de las emociones, supremamente maravilloso. En formación titulada presencial en las cárceles, pues me he encontrado con aprendices que lastimosamente están allí por falta de una gestión emocional, porque han cometido crímenes, los que se conocen como crímenes pasionales, aquellos que se cometen con ira e intenso dolor, y en donde fue el enojo quien dominó, quien secuestró la amígdala, y por eso están allí. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a gestionar esas emociones, a implementar herramientas y estrategias como la respiración, em, bueno, tratar de calmarme, tomar un vasito de agua, ¿cierto? Antes de actuar, antes de lastimar a otros, antes de resolver esos conflictos. Habilidades de comunicación, todo lo que tiene que ver con las destrezas comunicativas. Y aquí hay una destreza que es fundamental y que la hemos perdido, y es la escucha activa. A veces hacemos que escuchamos, pero en realidad no escuchamos. Y yo me atrevo a hacer a hacer un comentario, y es que estoy casi segura, pero me pueden desmentir, que ustedes me están escuchando, pero están haciendo otras cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Y no digo que sean solamente ustedes, miren, a mí también me pasa. A veces yo voy a una capacitación y llega un punto en el que uno como que ya tiene, y eso tiene que ver también con los celulares, cómo han hecho el tema de la dopamina constante, que nosotros perdamos la capacidad de atender por mucho tiempo, que nosotros perdamos la capacidad de escuchar por mucho tiempo. Entonces, estamos con un oídito escuchamos, entre comillas, y con el otro estamos haciendo otras cosas al mismo tiempo. Sí, pero entonces eso nos resta la capacidad de escuchar de verdad al otro, ¿sí? O yo escucho, la escucha selectiva, yo escucho lo que me conviene y lo otro, lo obvio. Entonces tiene que ver con aprender a escuchar, pero también aprender a hablar, a comunicar mis ideas de manera asertiva. Y por supuesto, habilidades del pensamiento creativo. Nos han enseñado a meternos en un cuadrito y a no salirnos de ese cuadrito, ¿cierto? De ese pensamiento lógico. Resulta que hay otro pensamiento que es más lateral, que se conoce como pensamiento creativo, e implica que veamos la vida y los problemas desde otra vía, que tratemos de buscarlas desde una forma más creativa, ¿sí? Que también es supremamente importante para que resolvamos pacíficamente nuestros conflictos. ¿Listo? Eso es lo que ustedes encuentran en ese material de formación. Pero básicamente, chicos, a ustedes que les va a servir mucho plenamente para el desarrollo de la evidencia, revisar esos procesos de paz que se han desarrollado con, eh, con esos otros movimientos, ¿cierto? Aquí no tenemos el de las autodefensas en este material de formación, pero también es válido que si quieren hacer la comparación con ellos, lo pueden poner, ¿vale? También es válido. Bueno, chicos, los escucho. Comentarios, preguntas. No, instructora, por ahora nada. Está muy bien la ilustración, la explicación. Listo. Caris. Entonces ahora vamos a revisar cómo, listo, esto es lo desde Colombia, ¿no? Pero vamos a revisar qué nos puede servir para buscar la información desde Sudáfrica. ¿Listo? Entonces, ¿qué les va a servir a ustedes para hacer este ejercicio? Entonces, ustedes se van a ingresar también a este material de formación. Y miren, se van a ir acá donde dice menú, ¿sí? Y allí se van a encontrar con un material complementario. Entonces, le vamos a dar clic aquí a material complementario. ¿Con qué se encuentran acá? Con con tres videos, perdón. A ver, tres videos, sí, de los acuerdos de paz que se dieron en el gobierno de Juan Manuel Santos. El primero se llama Explicación de los acuerdos de paz con la FARC, de la Fundación Ideas para la Paz. Luego tenemos otro que se llama Presidencia de la República de Colombia 2017, que es el acuerdo de paz. Y el último, que se llama Las fallas de la implementación en el acuerdo de paz en Colombia. Son tres videos en YouTube.
Si usted quiere, pues para escucharlo, se va acá donde está el enlacecito y allí lo escucha, ¿cierto? Bien. ¿Con qué más se van a encontrar allí? Con un artículo de Sudáfrica. Se llama Lecciones del proceso de paz sudafricano, refugista de información y de debates del pueblo. Ese artículo es maravilloso porque les va a ayudar a entender un poco lo que fue el conflicto que se desarrolló en Sudáfrica y la lección de paz que nos deja ese proceso, ¿vale? Por último, nos vamos a encontrar con esto, miren, con esto, que es la lección, bueno, esto está en mi diapositiva, ¿no? ¿Por qué está allí? Porque resulta que quería contarles un poco qué fue lo que sucedió en Sudáfrica, porque Sudáfrica nos ha dejado una lección de paz maravillosa, con aciertos y desaciertos. Entonces, la idea es que ustedes revisen ese artículo porque ahí se explica muy en detalle algunos de los aspectos, pues, de los aciertos y de los desaciertos del proceso de paz sudafricano, ¿vale? ¿Por qué creen ustedes que puse esta imagen, Jorge Ángel, en esta diapositiva? Ay, no se te escuchó, no se escuchó. ¿Cómo? Sí. Generalmente la paloma blanca representa paz. Resulta, les voy a contar un poquito qué sucedió allá. ¿Sí? Resulta que en Sudáfrica, en 1910, con todo el tema de la colonización inglesa, cuando llegan los ingleses, colonizan, etcétera, etcétera, la distribución geográfica se transforma. ¿Por qué se transforma? Pues porque los ingleses así lo quisieron. Entonces, allá existían 4 repúblicas principales y esas 4 repúblicas pasan a transformarse con nombres y con distribución. Entonces, Basotlo, me disculpo porque no sé pronunciarlo muy bien, pero Basotonland hoy pasa a ser Lesoto. Bechuanaland pasa a ser Botsuana. Suazilandia y Rodesia, miren que eran 2 diferentes, se unen y pasan a ser Zimbabue. O sea que se convierten en las 3 repúblicas de la región, ¿vale? Datos importantes. Resulta que el 75% de la población sudafricana es de raza negra, o al menos en el momento en que se desarrolló todo el proceso de paz era de raza negra. 75%. Eso quiere decir que el 25% es de raza blanca con ascendencia inglesa. En 1939, otro dato, la población inglesa, la colonia inglesa, que era quien tenía el poder del territorio, a pesar de que era minoría, pues impone una norma que uno dice absurda, injusta, y uno desde los ojos de hoy día y dice, Dios mío, ¿y cómo el 75% de la población permitió eso? Pues así fue. ¿Qué nos decía esa ley? Que el 92% del territorio le pertenecía a las personas blancas, es decir, el 92% le correspondía al 25% de la población y el 8% restante, que no es nada, era para el 75% de la población, que era de raza negra. Pero ahí no termina la cosa. Resulta que unos añitos después, en 1948, gana las elecciones un partido político que fue el Partido Nacional y él impone lo que se denominó como el régimen del apartheid. Aquí hay una imagen que dice whites only, que significa blanco solamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que el apartheid, perdónenme cómo lo voy a decir, pero buscaba apartar. ¿Apartar a quién? A blancos de negros. Fue un régimen de segregación racial. ¿Y qué establecía este régimen? Ahí se los puse entre comillas, pero les voy a contar un poquito. Bueno, en primera instancia, que solamente podía votar las personas blancas. Eso quiere decir que el 25% de la población iba a seguir teniendo el derecho de decidir a su antojo lo que iba a pasar con Sudáfrica. Y el 75% le tocaba quedarse aceptando, ¿cierto? Calladito. Adicionalmente, las casas de los negros debían estar apartadas de las casas de los blancos, ¿sí? Lo mismo sucedía con las escuelas de los blancos eran para blancos, las escuelas de negros eran para negros, no podía haber mestizaje. Y la cuestión no terminaba allí, sino que las escuelas de blancos tenían una educación privilegiada versus la educación de los negros era una educación paupérrima, de baja calidad, de mala calidad.
Y en ese momento, pues ya había mestizaje, por supuesto. Eso quiere decir que estaban las casas de los blancos, las chocitas de los negros, y por allá en la mitad, las casitas de los mestizos. Entonces, este gobierno prohíbe el mestizaje y obliga a que todo ese lugar de mestizos tenía que ser destruido con todo aquel que se oponga, niños, niñas, ancianos, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense el dolor, la rabia, el odio que eso genera en el territorio sudafricano, ¿sí? Que se prohíbe el mestizaje, completamente prohibido, y se asesina a todo aquel que se oponga. Ahora, después de eso, miren ustedes, esto fue en 1948, 2 añitos después, 1950, el Congreso Nacional Africano, ANC, que fue un partido político del cual hacía parte Nelson Mandela. Recordemos que Nelson Mandela fue el primer presidente negro de Sudáfrica. Ahorita vamos a ver un poquito sobre eso y por qué se convierte en quien genera también una transformación mundial. Pero básicamente, este movimiento político adopta la desobediencia civil. ¿Por qué? Pues porque están en desacuerdo con el apartheid, que fue impuesto por el Partido Nacional, por el partido político que ganó la presidencia, pues la presidencia de la República, que era el Partido Nacional. Y entonces salen a las calles y se le empieza a unir la comunidad. Recordemos que el 75% de la población era negra. Entonces empieza a salir a la calle, a marchar con panfletos, etcétera, etcétera. Y el Partido Nacional da la orden a la policía de que todo aquel que se opusiera al apartheid iba a ser callado, por las buenas o por las malas. ¿Y cómo así? Pues si no aceptaba de manera la directriz, que era que no salieran, que no marcharan por las buenas, pues los iban a encarcelar, los iban a golpear, los iban a asesinar, los iban a desaparecer. Y eso empieza a aparecer en Sudáfrica. Entonces, miren, solo en un día, en una de las ciudades capitales, Sharpeville, la policía asesina a 69 personas. ¿Por qué? Por salir a las calles a decir, no estamos de acuerdo con el apartheid. Adicionalmente hay detenciones, asesinatos, todo frente a la oposición. ¿Sí? Imagínense el dolor y el odio que esto genera en ese territorio. Dice la literatura que cuando caía la noche, las personas de raza negra se disfrazaban y salían a cazar blancos y viceversa. Sí, fue un momento de mucho dolor, de mucho odio. Ahora, años después, miren ustedes todo lo que tuvo que pasar. Años después, 1994, Nelson Mandela gana la presidencia de la República. Es decir, es el primer presidente negro que tiene Sudáfrica. Pero Nelson Mandela no fue, es decir, no le tocó fácil. Estuvo casi 28 años en la cárcel. ¿Por qué? Por oponerse a la partida. Imagínese usted, 28 años casi, 27 punto tantos meses, creo que fueron 27 años, 4 meses o 3 meses, algo así, en la cárcel. Y estando allí, bueno, al principio, pues él usaba las vías de hecho, vías violentas, porque él pertenecía, recordemos, al Congreso Nacional Africano, y entonces, pues lo encarcelaron, lo golpearon, etcétera, etcétera, porque él también, digamos, que generó violencia en su territorio, a partir de esa protesta que hacía, que también fue violenta. Pero, estando en la cárcel, él entiende que si se quiere generar paz, pues la vía de la violencia no es el camino adecuado, ¿sí? Sino que hay que encontrar otras vías más inteligentes. Y allí se da cuenta de dos vías que son fundamentales para construir paz. La primera de ellas es la educación y la segunda de ellas es la política. Por eso él dice, miren, esta es una de sus frases célebres: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Vuelvo y repito, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y lo comparto completamente. Por supuesto, le daría una transformación a algunas palabras porque tienen una simbología muy fuerte, pero recordemos que Mandela siempre fue un activista político. Y la primera es arma. Yo la cambiaría por herramienta. La educación es la herramienta más poderosa que puedes usar, dice él, para cambiar el mundo. Yo le agregaría una palabra distinta y es para transformar el mundo, porque la palabra transformación abarca más escala. Y eso es lo que ha sucedido. Miren. ¿Por qué? Porque cuando Nelson Mandela se convierte en presidente,
muchos otros países empiezan a copiarlo y es lo que genera una democracia multirracial, pero no solamente en Sudáfrica, sino en el mundo. En Estados Unidos y en otros territorios se empieza a abolir el régimen del apartheid, que también le había hecho mucho daño a esos otros territorios. Y la otra vía que él entiende es la vía de la política, ¿sí? Por eso él se lanza al mundo de la política y se convierte en el primer presidente negro de Sudáfrica. Recordemos que en todo ese proceso de su estadía en la cárcel, él estudia derecho, se convierte en abogado y por eso entiende cómo la norma, cómo la ley influye en la transformación de un territorio. Por último, mis queridos aprendices, importante entender que somos por naturaleza conflictivos. De hecho, el conflicto hace parte de la historia de nuestra vida y podríamos decir es el motor de la historia, ¿sí? Pero es necesario que aprendamos a resolver pacíficamente esos conflictos, potenciando la vida, la cooperación y, por supuesto, la convivencia. El conflicto no debe seguirse percibiendo como algo negativo. Anteriormente, bueno, ayer estaba hablando con un aprendiz que es homosexual, de orientación sexual, y me decía, instructora, es que es supremamente doloroso cómo te tratan en tu familia, porque tú puedes ser buen hijo, puedes ser buen hermano, puedes ser buen nieto, puedes ser buen trabajador, pero si tienes una orientación sexual distinta, te conviertes en la oveja negra de la familia, ¿sí? Entonces decíamos, es que todo aquel históricamente, quien es diferente, quien genera conflicto, por así decirlo, porque no comparte el orden que ha sido establecido, pues ha generado conflicto. Y históricamente lo que se ha hecho es desaparecerlo, ¿sí? Entonces, miremos en el pasado, si usted, es que es tanto como esto, si usted era zurdo, recordemos en la Edad Media, ¿qué le hacían? Era acusado de hereje, ¿sí? Y lo quemaban en la hoguera por ser diferente, por ser zurdo. Más adelante, más cerquita, eh, si usted tenía una orientación sexual distinta, lo metían al loquero. Y en el loquero incluso le hacían lobotomía. Recuerden, dejaban a las personas, pues, le perdían todas sus capacidades corticales, todas sus inteligencias después de un proceso como este, la lobotomía. Le dañaban el lóbulo, creo que era el lóbulo frontal. Le metían un artefactico por el cerebro, imagínense ustedes después de eso. O tenía choques eléctricos, ¿sí? Si usted era una persona con una ideología política, lo mismo, ¿verdad? Choques eléctricos, también le hacían lobotomía. Si usted, bueno, y aquí estamos cerquita, ¿no? Por usted tener un pensamiento político diferente, de oposición, también le han quitado la vida, ¿sí? O incluso por usted ser un ambientalista, le han quitado la vida, ¿sí? Por ser un líder ambientalista. Entonces, históricamente, en vez de reconocer la diferencia como algo que puede construir algo más diverso, algo más rico, que podemos encontrar posibilidades, oportunidades creativas para resolver esos conflictos, lo que históricamente hemos hecho es rechazarlo, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros entendamos que la diversidad es válida y que con esa diversidad podemos construir, ¿sí? Y esto va a permitir armonía de nuestra vida y de la sociedad, y por supuesto cambios personales, sociales, políticos, culturales, que en últimas pues van a mejorar la calidad de vida. Entonces, en últimas, chicos, ¿el reto a qué le apunta? Pues a que aprendamos a educar esas actitudes y esas presunciones en el marco de la resolución pacífica de los conflictos, o lo que se conoce como la perspectiva de la no violencia. Entonces, cuando usted revisa, tengo un conflicto con mi vecino, no sé cómo resolverlo, vamos a ver desde las vías pacíficas qué se puede hacer. Entonces, ahí tenemos herramientas como las vimos, autocompositivas o heterocompositivas, que pueden ser herramientas desde la norma que nos ayuden a resolver esos conflictos. O habilidades como la percepción, la orientación, la comunicación